Familia, hoy estamos con el pastor Arturo Rodríguez. Un aplauso para él, por favor, todo el estudio. Es el director general del Ministerio Vida Abundante Internacional, que actualmente cuenta con 10 congregaciones en Tijuana, en Loreto, en La Paz y en Michoacán. Hidalgo, Veracruz. Y las que se vayan adhiriendo. Una escuela de ministerios dentro del Ministerio Vida Abundante. A lo mejor ustedes no lo ubican, pero él es músico, es un excelente baterista. Ha andado de gira con artistas como Eddie Bulls, Edgar Lira y etcétera. Luis Miguel, Michael Jackson. Ella no. Bien, pues hoy vamos a tener una conversación con el pastor Arturo Rodríguez con respecto al tema del llamado. Vamos a hacer unas cuantas aclaraciones basados en la Escritura con respecto al llamado y lo que significa ser llamado por Dios para desarrollar un ministerio. Todas las respuestas que podamos dar ahorita en esta pequeña charla, una de las más conflictivas que he visto yo es de que a mucha gente se le ha obligado a dejar, por ejemplo, sus trabajos, su escuela, y casi como una amenaza de que deja todo y sigue el Señor, cuando en realidad muchas veces Dios no ha llamado. Entonces, sacando un pequeño resumen acerca de esto del llamado, yo me encontré en la Biblia gente que fue colaboradora con el Señor, pero nunca los llamó. ¿Sí? Y hay gente a la que sí le dijo, ¿sabes qué? Deja tus redes y yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sí? Hay otros que desde antes de nacer son llamados. Entonces, yo era músico, comencé a pastorear en el año 2000. Entonces llegó un momento en el que yo ya no pude llevar las dos agendas. Y ahí es donde tuve que decidir. Las decisiones son bien importantes porque hasta ahorita yo conozco músicos que tienen más de 60 años y todavía no han decidido. Pues. O sea, entonces ya les queda como muy poquita cuerda para... Igual, ¿no? Algunos de ellos no han decidido hacerlo, aunque fueron llamados al pastoreo, por así decirlo. Y otros de ellos pues siguen cosechando o sembrando o siendo útiles, como en el caso de Abraham Laboriel, los que conocen algo de música, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, número uno, ¿no? En el caso mío llegó un momento en que ya la demanda de la enseñanza en la iglesia, de visitar las almas, ya superaba por mucho la agenda. Entonces la agenda de repente pues era viajar a otros estados donde yo tenía que dejar de repente una semana la iglesia. Yo en ese tiempo cuando tuve que hacerlo todavía no tenía yo personas que pudieran hacerse cargo de la iglesia. Entonces llegó un momento en que la necesidad me puso en una encrucijada y sacrificar lo que amaba. Le decía al rey David, yo no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Está en el segundo libro de Samuel 24:24. Sí me costó de repente tomar la decisión porque lo que yo más amaba en aquellos años era la música. Me metí tanto a hacerlo y es ahí donde quiero hablar acerca del corazón, donde se mete. Por ejemplo, hay gente que es abogado, es arquitecto, es ingeniero, es médico, lo que sea. Entonces, en muchas ocasiones esta gente llega a la conversión y la idea es de que tiene que dejar de ser médico para servirle. Y Dios no lo llamó. Pues vemos en el caso del centurión, el caso del centurión romano, encontramos que le reconoce una fe más grande que no la encontró en todo Israel. Dijo, ni aún en Israel ha llegado tanta fe. Incluso tenía más fe que Pedro. Por ejemplo, Pedro cuando se hundió le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, encontramos gente que sigue siendo profesionista y que tienen una estatura de fe muy grande, pero que Dios decidió no llamarlos. Hay otro tipo de personas que Dios los forma para colocarlos, como en el caso de José y en el caso de Daniel. El proceso de su vida fue para ponerlos, por ejemplo, el sueño profético de José era para ponerlo en un sitio de autoridad en Egipto. Lo conocemos de sobra todos. Entonces, ahí es unas líneas muy delgadas que si no conocemos la Escritura, podemos estarle diciendo a alguien que ama más al mundo, que ama más su profesión que a Dios, siendo que Dios no lo ha llamado. Muchos dicen, ok, ya soy cristiano y quiero servir a Dios. Realmente no ha habido un llamado. Y dicen, ok, voy a dejar todo y empiezan a servir a Dios en cosas como, por ejemplo, ¿no? Dejo mi profesión, dejo lo que hago porque ahora voy a ser pastor. Y la pregunta es, ¿quién te mandó a ser pastor? Ahí es donde está el problema. Por eso en Mateo capítulo
7, del 15 en adelante, él enfatiza mucho, muchos vendrán, dicen aquel día, diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos demonios, y él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. En el caso de Jeremías, a él le dicen muy claro, antes de que nacieses, te conocí, y antes de que te formara te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Entonces Pablo, en el libro de 1 de Corintios 13, verso 12, dice que ahorita conoce en parte y ve por sombra y ve como por espejo, dice, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces hay gente que Dios no los conoció, se llamaron solos, hicieron las cosas por imitación, porque hay gente que Dios llama, hay gente que las circunstancias ponen, hay quien los pone en los hombres y hay quien se pone solo. Por ejemplo, hay muchos ministros que no salieron de acuerdo con el pastor y van y ponen su changarro. O sea, esa es la verdad. No, pues yo también. Entonces empiezan a hacer las cosas por imitación y como aquellos exorcistas ambulantes dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice, oye, Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes con qué autoridad? Y dice que echándoseles encima, los despojaron de sus ropas. ¿Cuáles ropas? De lo que ellos se habían vestido, pues. Se habían vestido de algo que la investidura no vino de arriba. Otra de las cosas es, para una persona ser comisionado, por ejemplo, dices, ok, Dios me llamó, pero te tiene que comisionar. Porque en la gran comisión nos lo dice muy claro, dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto iré a ser discípulos, dice, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, si no eres discipulado, ¿qué les vas a enseñar? Exacto. Ese es el problema. Por eso hay un montón de herejía, ¿no? Y vivimos en un evangelio sensacionalista, a puras señales, y pues los dones de Dios pues te los da, son irrevocables, y su espíritu se derramó sobre toda carne, pero hay una esencia que tienes que hablar, que es el mensaje de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, es la sustancia activa del mensaje, y si no lo conoces, pues... Que es, por ejemplo, aquí algo que a mí me llama mucho la atención en la Biblia, cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Y él dice, tanto tiempo tengo con ustedes y no me conocen. Y esta parte a mí me deja como muy claro, porque Jesús mismo dice, Él me envió a mí, yo no vine de mí solo. Jesús expresa, es en Juan 8:42 me parece, dice, es que yo no he venido de mí, sino que Él me envió. Sí, exacto. Entonces, si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Tenemos que ser enviados, no podemos simplemente decir, yo ya conozco la Biblia, crecí en el Evangelio, o a lo mejor no tengo 1000 años en el Evangelio, pero ya conozco mucho. Así es. Pues me voy a poner mi iglesia, ¿no? ¿Qué peligro puede haber con eso? No, muchísimo peligro, porque por ejemplo, dices, ok, tengo los recursos. De hecho, también David tenía los recursos. Claro. David tenía los recursos y dijo un día, le dijo a Natán, le dijo, ¿sabes qué? Dice, pues yo vivo en un palacio, dice, ¿cómo es que el Señor vive en carpas todavía? Y en el tabernáculo. En el tabernáculo, pues, o en tiendas, dice la palabra en la Reina Valera. Sí. Le dice Natán, haz lo que está en tu corazón, dice, porque Dios está contigo. Ahora, eso hay que tener mucho cuidado. Natán no era un falso profeta, era un profeta genuino. Sí. Fue el profeta que vino y lo confrontó cuando mató a Urías, ¿no? Lo conocemos la historia. Entonces, y le dijo cosas obvias. Hasta aquel joven que habló de David cuando Saúl se endemoniaba. Dice, conozco un joven que es prudente en sus palabras, hermoso, etcétera, y Dios está con él. Sí. Natán le dijo lo mismo. Todos sabían eso. Todos sabían que estaba así. Dijo David, voy a hacer casa. Dijo Natán, hazla. Pero dijo Jehová, ve y regresa y dile a David que no, porque va a ser su hijo, ¿no? Hay personas que porque ya conocen un poquito la Biblia, abren su iglesia porque no están de acuerdo con el pastor. Y eso es salirte antes de tiempo. Eso es precisamente lo que el diablo quiere. Porque el diablo sabe que con uno que entienda va a hacerle un cochinero al diablo. Con uno que entienda. Por eso dice la Biblia en Salmos 14:2. Dios miró desde los cielos buscando a ver si había un entendido. Uno. Y digo, empezando por nuestro Señor Jesús, un entendido. Le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. O sea, desbarató prácticamente ahí todo. Gedeón, un solo hombre que entendió. Y lo peor es que la gente es la que empieza a decir, oye, pero si tú ya predicas,
¿qué anda haciendo el pastor Arturo, Marco? No sé si te lo han dicho, pero Sí. si no, te lo van a decir. Sí. Oye, pues mira, tú predicas, hablas bien, etcétera, etcétera, y la parte del pastor parece malandrín, ¿qué anda haciendo tú ahí con él y acá? Sí, entonces te pueden decir mil cosas, pero ahí tú eres el que, espérame, tranquilo, Dios todavía no me ha comisionado, pues. O sea, eres llamado, etcétera, y va a haber un día que Dios te va a comisionar. Veo que existen muchos pastores que literalmente han hecho esto. O sea, que dicen, no, es que yo ya puedo y todo el mundo quiere que yo, pues voy, ¿no? Y se lanzan a abrir una iglesia. Ahora, ya te nombraste o alguien te nombró pastor, pues ahora falta legitimar. Exacto, esa es otra, bien importante, porque la Biblia habla de falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores. Y la palabra falso, ahí se escribe seudónimos, que quiere decir falsamente nombrado. ¿Sí? Y esto, la gente se autonombra, y hay gente que dice, no, es que el Dios me habla. Dios me envió, ¿a través de quién? ¿A quién le pedimos cuentas de tu vida? Vamos a empezar. ¿A quién hablamos? O sea, ¿y a qué te mandaron a hacer? Por ejemplo, esta famosa pandemia, lo que hizo fue demostrar en la estatura de la iglesia, de tal manera que ahorita no está regida, la mayoría no está regida por la palabra. La iglesia se escondió. Acuérdense, aquí hay algo bien importante. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, dice que en Israel no había guerreros para que los judíos fueran con los filisteos a afilar sus asadones. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el gigante Goliat, gritaba y todos se escondían, pues, porque nadie tenía espada. Entonces, suele suceder también en estos tiempos, que predicaban nomás el papá y el hijo. Toda la iglesia debe tener espada. Me gustaría aquí que nos hablara un poquito acerca de las promesas, porque luego en las promesas hay confusión. Podría yo decir como, no, es que Dios ya me prometió esto y esto y esto, entonces ya me lanzo, ¿no? Cuando en realidad la mayoría de las promesas tienen una condición que cumplir. Todo, aunque Dios lo diga, lleva una condición. Por ejemplo, el Señor le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Se los juró. Sí. Pero encontramos nosotros en el libro de Números, capítulo 14, verso 16, y no pudo Jehová meter al pueblo y los mató en el desierto, por cuanto no los pudo meter, y era una promesa. Pero fueron tan rebeldes en el proceso de purificación, en el proceso de cambio de mentalidad, que no los pudo meter, y hay gente que igual, pues. Sí. Por ejemplo, a Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento te lo encarezco, hijo Timoteo, para que las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites en ellas. O sea, trabaja en ellas, camina en ellas, porque aún sea una promesa de entrar a una tierra que fluye leche y miel, tiene condiciones. En la prueba es para cambiarte la mentalidad. Por ejemplo, vemos en el caso de Moisés. A él le quitaron la mentalidad egipcia cuando le dijeron quítate el calzado de tus pies. Ahí se lo quitaron, porque estás en un lugar santo. Entonces lo mentalizaron para cruzar al pueblo en el desierto y con la ley. Pero el pueblo le ganó y lo hicieron enojar, y por causa del pueblo es que él mismo no entró. Cuando Josué entra, le dicen, quita el calzado de tus pies, porque Josué traía un calzado de desierto. Ahora debería tener una mentalidad de conquista, porque al final el calzado es la mentalidad con la que caminas. A nosotros se nos manda que calcemos los pies con el apresto, la preparación del evangelio, para que caminemos conforme a la palabra, no conforme a nuestros criterios. ¿Qué ha pasado dentro de la iglesia? Por ejemplo, hay gente que conoce el coaching, ser motivador, y abre una iglesia, y a pura motivación personal, esa es sabiduría humana. La única que produce vida es la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. La palabra Él no vuelve vacía. Si oímos sus palabras y las obedecemos, las ponemos por obra, nos va a comparar a un siervo prudente que edifica su casa sobre la roca. O vengan ríos y soplen vientos, no va a caer. Esta parte de pastores, de evangelistas, de apóstoles, profetas, o sea, ahora todo el mundo es todo y todo el mundo es enviado a todo, ¿no? O más bien se dicen ser enviados a todo. Ha causado un gran problema dentro de la iglesia por esta situación que usted menciona. O sea, no fueron enseñados, no fueron educados en la palabra, y de repente
expresan cosas que parecen ser buenas, que a lo mejor dentro del coaching ayudan a motivar a la gente con frases que suenan muy bien, pero que no están basadas en la palabra. ¿Y qué pasa con la iglesia? Que de repente todos crecemos mal formados, ¿no? Entonces es aquí donde perdemos el enfoque de iglesia como Dios es amor, ama, muestra el amor, acércate a la gente, habla del evangelio, pero no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Se conviertan a ti, exacto. Entonces, de repente todo se distorsiona, ¿no? Entonces, ¿qué tan peligroso hasta qué punto nos puede llevar el hecho de no haber recibido un llamado y yo creer que fui llamado? Afecta muchísimo. Por ejemplo, vemos el final de la historia con el falso profeta, el anticristo, la bestia. Dice que con sus señales engañaba a la gente. Y dentro de la iglesia se ha crecido con señales. No con palabras. No. O sea, si nosotros vemos San Juan 6, viendo las señales que él hacía, los seguían multitudes de tal manera que cuando tuvieron hambre les multiplicó los panes a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero ¿qué sucede cuando les comienza a decir? Moisés no les dio el verdadero pan, yo soy el verdadero pan, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Empezaron a debatir con él y terminaron diciéndole, ¿y qué señal haces para que creamos en ti? Digo, bueno, ¿qué no se supone que lo seguían por las señales? Empezaron a debatir con él hasta el grado que desde entonces, dice el verso 66, muchos de sus discípulos dejaron de andar con él. O sea, porque hay gente que te ve tumbando gente, y es que así se compuso el evangelio, pues, o sea, fíjense, por ejemplo, trae fuego de Dios, la verdad no entienden lo que es el fuego. Con fuego, el fuego sirve para probar, eso lo dice 1 Corintios 3, dice que si tú edificas oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, el fuego lo probará, ¿sale? Porque el fuego es para prueba, igual 1 Pedro 4:12 dice, no te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Entonces el fuego lo interpretaron como gritos, ¡aleluya! Y sabes que así no es el rollo. Entonces tú te pones a enseñar la palabra, así como la estoy hablando yo ahorita, y te van a decir, ese no trae fuego, lo que quieren es que los tumben, pues. Y tenemos una bola de almáticos en la iglesia. Hay 3 manchas bueno, hay más manchas, pero voy a hablar de 3 que están en un solo sitio. Están en el libro de Judas, capítulo 1, que tiene el verso 11. Dice que siguieron el camino de Caín, cayeron por lucro, como en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, en la iglesia encontramos gente como Caín, Caín mató al pastor, su hermano Abel era pastor. Ojo. A ver, échame. En la iglesia tenemos gente que mata al pastor, no de que lo mate, no, sino de que se pone a hablar de él, pone a decir, no, ese no es pastor, o sea, lo que sea, sí. ¿No? O sea, en ese sentido matan al pastor. ¿Tú qué le crees al pastor? Sí, entonces, eso es matar al pastor. Eso es matas la gracia del pastor. Entonces, los que andan por feria, esos son bien peligrosos. Dice que cayeron en el lucro, en el error de Balaam, dice. Y hay gente que anda cobrando, hermano, a eso no los invites, si alguien me está viendo, no invite gente que te cobre, porque Dios al que envía lo va a financiar. Esa es una de las pruebas más grandes. Dice, nadie fue soldado a sus propias expensas. El que te envía, si Estados Unidos te manda como soldado, él te va a dar el uniforme, las botas, las balas y el viaje. Sí, claro. Pero pues imagínate que llegues a Irak, oye, pues cáiganse con una feria porque pues no llegue gratis. Y así te dicen un montón de charlatanes. Esa gente no los envió nadie. Y si los envió alguien igual que ellos. Pues. El evangelio es gratuito. Ahora, cayeron en la contradicción de Coré. Coré, esa era una de las cosas que tuvo bronca. Porque dijo, ¿a poco nada más, dice, por ti va a hablar el Señor? De tal manera que Moisés los confrontó y dijo, ¿qué onda? Dice, ya les hemos dado chamba aquí, dice. ¿Quieren el sacerdocio también? No, es que yo no quería eso, sí. No, pues es que yo vine a ser pastor, yo vine a ser evangelista. ¿De cuándo acá? Si el llamado viene de arriba, o sea, por ejemplo, si nosotros miramos, en el caso de nuestro Señor, cuando subió al cielo, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Ahí son domas, son dones humanos, somos personas. Los otros son carismas, son los que vienen por el Espíritu Santo. Los de Jesús son domas, somos personas. Pero hasta que subió arriba,
Y a unos constituyó apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. O sea, no es del que corre, no es del que quiere, es de Dios que tiene misericordia. Y ahí es donde, eso es lo difícil para poder arrancarle una idea a una persona, porque ya hay mucha gente que ha llegado conmigo al ministerio. No, que yo en la iglesia acá, pues aquí siéntate y aprende. Aquí como conclusión, ¿cómo puede alguien saber que ha sido llamado para el ministerio? Automáticamente la vocación sale a relucir cuando, por ejemplo, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Entonces ahí está un pastorado genuino, cuando la gente reconoce tu autoridad. Una de las prohibiciones mal interpretadas de la Biblia es, no digáis a nadie Padre vuestro, no entendiendo lo que quiere decir la palabra vuestro. Vuestro es tuyo, no es nuestro. Entonces quiere decir, a nadie le digas yo soy tu pastor, porque te estás poniendo solo. A nadie le digas yo soy un profeta de Dios, porque a Jesús le dijeron me parece que tú eres profeta. Entonces tu hablar te va a delatar, y las señales que vienen detrás de ti dan testimonio de quién eres, y ahí tú solito te comienzas a dar cuenta. Aparte, estás bajo una cobertura, y tu cobertura y tu pastor, él se va a dar cuenta quién eres. Parte de la clave aquí entonces es la cobertura, es decir, definitivamente. Para que alguien pueda saber que yo soy genuinamente un pastor, la cuestión, o que el llamado ha sido dado a mi vida es porque estoy sujeto a alguien. Totalmente, está sujeto a alguien y debes de tener las características que tiene un pastor, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos en la iglesias evangelistas pastoreando y predican, y en la iglesia no se debe de predicar, en la iglesia se enseña la predicación. Eso lo vemos en el modelo de Jesús, en Mateo capítulo 4, verso 23, dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba en el pueblo. Y en la iglesia se ha llenado de predicadores y vemos evangelistas pastoreando. Entonces el buen pastor, él da su vida por las ovejas, es una persona noble, ¿sí? Una persona que se da por la gente, tiene esa vocación pastoral y tiene un corazón de padre. Eso es bien importante. Por eso encontramos a muchos pastores suicidándose últimamente. Posiblemente se pusieron solos. ¿Por qué no hablamos de esta parte en la próxima? Para que quede claro esta parte de los pastores que se han suicidado, entender por qué, entender cuál ha sido el error, cuál ha sido el fallo, y ver esta parte de el verdadero llamado y el llamado que no es de parte de Dios, ¿vale? Exactamente, así es. Okay. Todo a la luz de la palabra, ¿no? Dios los bendiga. Mire, no nos metimos poquito aquí porque traía aquí algo escrito de la gente que Dios llamó, los que nacen eunucos, los que se hacen eunucos por causa del reino y los que los hacen los hombres. Y digo, pues a ver si en la próxima semana o el próximo programa, cuando se tenga que ver, tratamos ese tema. Hablamos acerca de eso. Pues, perfecto, pues hasta aquí vamos a hacer este primer corte respecto al tema de los llamados. Vamos a una segunda parte en la próxima semana. Y por lo pronto, si quieres escuchar qué falta, si quieres escuchar acerca de lo que acabo de hablar de los eunucos, de quiénes son, quiénes nacen, quiénes se hacen, etcétera, pues te esperamos el próximo viernes aquí en Los Trastornados.